Continuamos con cómo se desarrollan las sociedades prehistóricas, ¿vale? Tenemos que tener claro que la prehistoria es el periodo que abarca desde que aparecen los seres humanos en la Tierra, hace unos 4,5 millones de años, hasta que aprendieron a escribir, como os dije antes, hace 3.500 años. Pero esa prehistoria se va a dividir en una serie de etapas, ¿vale? Sobre todo nos encontraríamos con la edad de piedra la edad de los metales. En cuanto a la edad de piedra, esta se divide en dos periodos. El paleolítico empieza hace unos 2,5 millones de años. ¿Vale? Hace unos 2,5 millones de años aparecen los primeros restos de herramientas realizadas en piedra, las cuales eran muy toscas. La técnica de fabricación era mediante la talla. Bien, por otra parte nos encontraríamos el neolítico, bueno, el mesolítico, ocuparía entre los años 12, 10.000 a.C., 10.000, 8.000 a.C., y por último el neolítico. Bien, ese neolítico se caracteriza por la utilización de una nueva técnica de fabricación de herramientas de piedra, sobre todo, que sería la pulimentación. Es decir, la piedra, las herramientas de piedra, ahora se pulen para hacer unas herramientas mucho más finas. Bien, por otra parte, tenemos que tener en cuenta que durante el Neolítico apareció la agricultura y la ganadería, y por lo tanto se convierten en grupos sedentarios. La siguiente etapa de la prehistoria estaría caracterizada por la edad de los metales, la cual se divide en la edad del cobre, la edad del bronce y la edad del hierro, ¿vale? Durante la edad de los metales, sobre todo a partir del 3500 a.C., es cuando comienza la escritura, y por lo tanto ya podríamos empezar a hablar de ese periodo de la historia que se caracteriza pues precisamente por eso, por la historia. Bien, vamos a ir pues uno a uno. Vamos a empezar por el paleolítico. En cuanto a la economía y los modos de vida, sobre todo si hablamos de economía, estaríamos hablando de la forma en la que consiguen los alimentos. ¿Bien? Por lo tanto, nos vamos a dar cuenta que a lo largo del proceso de la aparición de los homínidos sobre la Tierra, estos homínidos van a tener que adaptarse a una serie de cambios climáticos. Bien. En un primer momento, los primeros homínidos, como podían ser los australopitecos, eran animales o eran homínidos que se caracterizaban por ser carroñeros, es decir, se alimentaban de animales muertos, ya que no tenían demasiada fuerza en comparación con otros animales, como podían ser, pues por ejemplo, los tigres de dientes de sable, leones, bisontes, etcétera. ¿Vale? Cuando el clima mejora, en la última glaciación, los humanos empiezan a desarrollar una economía de subsistencia, de supervivencia o de depredadora. Por lo tanto, estos homínidos empiezan a vivir de la caza de animales, como bisontes, ciervos, pescando y mariscando, y recolectando frutas secos, huevos, miel, es decir, iban recogiendo esa producción en las zonas donde estaban asentadas, ¿vale? Tenemos que tener en cuenta que la caza era la actividad fundamental y se tenía que desarrollar en grupo. De los animales que cazaban, pues obtenían tanto carne como pieles, como huesos y cuernos para los utensilios. Bien. Normalmente, durante el Paleolítico, la gente, esos homínidos, vivían en pequeños grupos denominados clanes. Bien, y de vez en cuando esos clanes se podían juntar con otros clanes para organizarse en tribus. Bien, todos los, todos los habitantes o todos los individuos pertenecientes a estos clanes o a estas tribus tenían que trabajar en comunidad, ¿vale? Para poder sobrevivir. Tenemos que tener en cuenta que como no sabían cultivar, no sabían desarrollar esas actividades agrícolas en esta época del Paleolítico, la sociedad o los miembros de las sociedades paleolíticas eran nómadas. Eso quiere decir que iban desplazándose de un sitio a otro conforme iban agotando los recursos, ¿vale? También tenemos que tener en cuenta que estos homínidos, estos humanos, se puede decir, que vivían durante el Paleolítico, pues vivían o bien en cuevas, debido a ese frío que hacía durante estas etapas del Paleolítico, en cuevas profundas, y de vez en cuando también se han encontrado algunos campamentos al aire libre. Donde realizaban como una especie de tiendas que estaban formadas tanto por palos, madera, como ramas, etcétera, ¿vale? Normalmente se asentaban cerca de cursos de agua, es decir, de ríos o de lagos.
Bien, aquí tendríamos esos ejemplos. Vivían en estas cuevas, se dedicaban a la caza principalmente y a la recolección de los productos agrícolas que se encontraban, bueno, de los productos agrícolas, de los productos vegetales que estaban situados en la zona donde vivían. Y también vivían pues cerca de esos cursos de agua, ¿vale? Las técnicas que utilizaban durante el Paleolítico están, sobre todo se caracterizan por el uso de la talla, ¿vale? Es decir, utilizaban piedras golpeando unas con otras para crear herramientas bastante toscas y mediante ese golpeo esas piedras creaban una serie de filos cortantes, ¿vale? También durante el Paleolítico inferior vamos a ver cómo aparece el fuego, cómo son capaces de utilizar el fuego. Ese fuego se utilizaba sobre todo pues, para iluminarse, para ahuyentar a los animales, a los depredadores y sobre todo para cocinar la cocina, lo que provocó pues, precisamente ese adelgazamiento de los dientes, esa reducción del tamaño de la mandíbula y también está relacionada con el aumento de la capacidad craneal, ¿vale? No solamente van a utilizar herramientas de piedra, sino también van a utilizar pues, esos huesos o esos cuernos de los animales que cazaban. Bien, aquí tendríamos pues esa evolución de todos esos útiles de piedra. Empezaría por aquí, achelense o dubayense. Os vais dando cuenta de que las piedras, de que las herramientas de piedra son primero más toscas, mucho más grandes y cómo van a ir reduciéndose en tamaño y utilizando otro tipo de herramientas o otro tipo de soportes como podía ser el hueso o la madera para realizar esas herramientas, ¿vale? El Paleolítico tenemos que tener en cuenta que se divide en tres etapas, ¿bien? El Paleolítico inferior, que surge hace unos 2,5 millones de años hasta hace unos 125.000 años. Como he dicho, las herramientas se realizaban mediante la técnica de la talla, golpeando unas piedras con otras, ¿vale? Las primeras herramientas eran muy toscas, muy grandes y sobre todo se caracterizan por estos bifaces o hachas de mano, ¿bien? Por otra parte, nos encontraríamos con el Paleolítico Medio, que se desarrolla entre los 125.000 años y los 40.000 años antes de Cristo, ¿vale? Las herramientas se van especializando, se van reduciendo o va reduciendo su tamaño, ¿bien? Y también ya no solamente se van a utilizar esos núcleos de piedra grandes, esas piedras grandes como serían las hachas de mano o los bifaces, sino que esos trozos de piedra que saltaban cuando se tallaban las piedras también se van a utilizar, ¿bien? Esos trozos de piedra, esos sobrantes de las piedras se denominan lascas, ¿bien? Por último nos encontraríamos con el Paleolítico Superior, que se desarrolla aproximadamente entre 40.000 y el 10.000 a.C. Aquí la talla se perfecciona mucho más, se hacen herramientas con trozos de piedra, con trozos de lasca muy pequeños, y a estos trozos de lasca o de piedra muy pequeños se les denomina microlitos, ¿vale? Este periodo sobre todo se corresponde con el Homo sapiens, ¿bien? Por ejemplo, dentro de las herramientas que van a utilizar, ya no solamente de piedra, sino también de hueso o de asta, pues estarían esos propulsores que servían sobre todo para lanzar azagallas o lanzas, ¿bien? Como ya vimos durante las clases. El periodo que se puede decir que es de transición entre el Paleolítico y el Neolítico es el Mesolítico, y ese Mesolítico se caracteriza sobre todo por un periodo de calentamiento de las temperaturas, de aumento de las temperaturas, lo que provocó que los hielos permanentes que estaban tanto en Europa del Norte, sobre todo en Europa del Norte, van a ir ascendiendo en latitud, se van a ir hacia los polos, y por lo tanto esos animales que estaban acostumbrados al frío, como los bisontes lanudos o los mamuts, van a ir desplazándose hacia el norte. Eso lo que provoca es que en los territorios donde habitaban los Homo sapiens también predominaran animales mucho más pequeños y por lo tanto mucho más fáciles de cazar, e incluso esos primeros estadios o primeras etapas en los que son capaces estos seres humanos de domesticar a los animales, ¿vale? Sería pues eso, esos primeros pasos que darían lugar a la siguiente etapa de la historia de la humanidad, que sería el Neolítico. Bien. Las sociedades neolíticas pues se caracterizan por unos cambios muy importantes. A esos cambios se les conocen como la revolución neolítica, y principalmente dentro de la revolución neolítica nos vamos a encontrar con dos actividades que van a desarrollar estos seres humanos, como sería la domesticación de los animales, que conocemos como ganadería, y la domesticación de las plantas, es decir, la agricultura, ¿vale?
¿Cómo conseguían estas personas la alimentación? Pues, como ya hemos dicho, con la agricultura y la ganadería. El primer espacio donde se desarrolló este tipo de economía va a ser en la zona de Oriente Próximo, ¿vale? Hace aproximadamente unos 10.000 años, ¿bien? ¿Qué es lo que van a hacer? Van a transformar la naturaleza, es decir, van a ser capaces de eh, conseguir alimentos mediante la domesticación de las plantas. Como os dije, probablemente la aparición de la agricultura estaría relacionada con esa recolección de semillas silvestres que van cayendo al suelo y que cuando pasa el tiempo y esos grupos humanos se pasan por el mismo lugar por donde habían pasado previamente recolectando, se dan cuenta de que han germinado nuevas plantas, ¿bien? Por lo tanto, mediante la experiencia lo que hacen es directamente ellos plantar esas semillas y siguen dándose cuenta de que germina y que se crean nuevas plantas. De esa forma son capaces de domesticar los vegetales. En cuanto a los animales, como hemos dicho, durante el Mesolítico, esos grandes animales se fueron hacia el norte y los territorios habitados por los Homo sapiens estuvieron caracterizados por tener animales de menor tamaño, los cuales eran mucho más fáciles de controlar, de domesticar, ¿vale? Y por lo tanto aparece esa agricultura. Como ya no necesitan desplazarse a otros sitios para encontrar comida, los grupos humanos sí quedan en sitios que sean fértiles tanto para la agricultura como la ganadería y por lo tanto dejan de desplazarse tanto, se convierten en grupos sedentarios. Bien. Eh, Ahora estos grupos humanos son productores, son capaces de producir alimentos, ropa, etcétera. Por lo tanto, en muchas ocasiones se producen excedentes, es decir, sobrantes de la producción tanto agrícola como ganadera, lo que le va a permitir empezar a realizar intercambios, empezar a realizar esa actividad comercial.